Bueno, yo estoy feliz de estar con ustedes porque yo tengo los mejores recuerdos siempre que los entrevisto. Son lo máximo, me hacen reír, son divertidos. Y una de las cosas que más me gusta de ustedes es que siempre están como con esa actitud positiva ante todo, ¿no? Les gusta. Les gusta, ¿verdad? ¿No? Y ahorita tienen un súper éxito, están súper sonados y yo sí quiero saber cómo hacen siempre para manejar el éxito, porque el éxito de ustedes es impresionante. El éxito para nosotros es poder entender y saber que la gente nos quiere de veras, que quiere escuchar nuestra música, que nos quiere tener cerca y que cada vez que estamos cerca de ellos nos dan un comentario bonito, positivo, que les gusta lo que hacemos, nuestro trabajo, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver para no creerte, ¿no? ¿En qué momento tú te diste cuenta de, oh Dios mío, esta banda la está pegando? Nosotros somos gente muy humilde, por así decirlo, desde muy pequeños. No, la mayoría de nosotros nunca tuvo dinero, nunca tuvo esto, nunca tuvo lo otro, y ahorita las cosas que Dios nos está regalando y la gente pues las estamos asimilando de una manera bonita, como una fantasía, como un sueño. Esperemos que dure muchos años el éxito y que vengan y que vengan y que vengan más canciones y que nosotros estemos en el gusto de la gente todo el tiempo. Yo soy de esas personas que es muy positiva y que cree que uno tiene que visualizar todo lo que quiere en la vida. Y una de las cosas que yo tuve la posibilidad cuando finalmente tuve mi show de televisión y todo, pues dije, bueno, yo quiero tener este carro. Y fui y me lo compré. ¿Hay algo, por ejemplo, en tu caso que tú dijiste con mi primer chequecito grande me quiero comprar y te lo compraste y ya lo tienes? Pues ya sabes, lo clásico, lo más rápido es el carro, ¿no? El carrito. Y Dios y la vida me han dado la oportunidad de tener la gran mayoría de las cosas que he soñado, que he querido. Sé que todavía faltan muchas cosas por tener, por disfrutar, por hacer. Me he dado cuenta que lo más importante en la vida es tener salud. Entonces yo sí lo que más quiero, y eso no se puede comprar con nada, ¿no? Ustedes han sacrificado mucho y sobre todo a nivel de familia, a nivel de tiempo. ¿En algún momento sientes algún de pronto reproche de tu familia, de tus hijos? ¿No? ¿No sientes? El reproche, si bien es cierto que no estamos nunca, porque el estar 2 días al mes, o un día, o no sé, 30 días en un año, pero separados en tu casa, es difícil, ¿no? De repente que si es el cumpleaños o que si van a salir en la escuela caminando del desfile del 20 de noviembre, o lo que sea, si van a recitar, si van a cantar, que uno estuviera ahí. Yo también quisiera estar ahí. Ando trabajando y ellos en veces no lo entienden. Después yo sé que lo van a entender como yo entendí el trabajo de mi padre cuando él trabajaba, mi papá trabajaba en el transporte y era casi lo mismo que la música, porque él llegaba muy temprano, yo me iba a la escuela y cuando yo volvía a la escuela lo miraba media hora, 1 hora, en veces nada, porque estaba dormido, cansado de estar toda la noche trabajando y yo no entendía, yo quería ver a mi padre, yo quería decir, vamos, es que vamos a hacer algo juntos, vamos a hacer, y no, era difícil. ¿Cómo hacen para mantener una relación? ¿Y es verdad que sí pueden ser fieles? Sí. Pues sí, claro que sí. ¿Sí se puede? Claro que sí se puede, claro que sí se puede. Yo creo que cuando tienes el objetivo de estar en una relación sana, una relación bonita en casa. Pero la tentación está ahí. Siempre. Siempre va a haber. Es que tienes que entender eso. Tienes que entender eso, que siempre va a haber, o sea, mujeres jamás se van a acabar. No, y además, ¿Y si son famosos, Sí, más rápido. Y si tú crees que, por ejemplo, teniendo una relación así, ya con esto me voy a conformar, o sea, no, va a llegar otra chava igual o más guapa, otra chava igual, o sea, eso es parte de esta fantasía de lo que te hablaba el flaco, ¿no? De no creerte esta fantasía, de disfrutarla y nada más, ¿no? De que si todo De que no se te suba la cabeza. Sí, de que si todo esto es un circo, bueno, ve y actúa y ya sales del circo y sigues siendo la misma persona. Y hay una persona muy inteligente, como bien lo menciona también el flaco, que es nuestra esposa, que está ahí siempre esperándonos, que entiende cuando una fanática llega y te da un beso, que entiende cuando una fanática te pide un autógrafo y que te quita ese tiempo, que entiende cuando no tienes que estar en casa, que entiende cuando haces un video y tienes que besar a alguien. Muchas veces las fans no saben que son nuestras esposas y están por ahí sentadas o algo y llegan de repente y te pegan un beso en la boca. No, en la boca. Pues a veces pasa. Ella sabe que tú no lo quieres dar. Que te lo robaron. Que te Sí, lo cuando robaron. llegan y te roban un beso sobre todo, ¿no? Y ellas son bien inteligentes y pues no se enojan, al ratito te dicen, estuvo bueno el beso, ¿no? Bueno, ahí diríamos que ellas lo tienen para ellas solitas, como Ándale. para ti solita, ¿no? ¿Cómo llega la música a Recoditos? Yo creo que a raíz de Ando Bien Pedo, los Recoditos hicieron como un estilo muy neto. Neto en el sentido de hablar
o de contar las historias. Juvenilmente. De contar y cantar las historias. O como es, por ejemplo, en México, perdón por las palabras, ya ustedes lo dirán. Ay, no. Pero bueno, en México decimos, oye, ¿cómo te sientes? A toda madre. Sí, Y a toda madre es una expresión de alegría nada más, o sea, no es una grosería, No. por así decirlo, así lo tomamos nosotros. Empezamos con Habitación 69, que luego en Habitación 69, ¿te acuerdas? Que los llevé yo a una habitación acuerdas? 69 y los entrevisté. Sí, recuerdo. Bueno, a partir de ahí, o sea, hemos como que tomado mucho esa cuestión, y la gente se ha identificado bastante, ¿no? Y una de las cosas que yo leía de ustedes, y ustedes corríjanme si yo estoy equivocada, es que el nombre de los recoditos también se utiliza porque muchos de los que están en sus agrupaciones son muy jóvenes. ¿No es así? En gran parte, como nació Recoditos fue que eran hijos algunos de los integrantes de la banda del Recodo. Yo pensé que eran recoditos porque eran bien codos. No, Es un diminutivo, pues. Sí, de recodo. Recodo. Bueno, algunos sí, Recoditos. Recodito, por chavitos, por como que chiquillos. sí se lo tomaron Sí, en hay serio uno que eso de sí son como que bien codos, pero más que nada era por los chavitos, porque eran hijos de los de la banda del Recodo. ¿Cómo hace para manejar eso? Porque yo me imagino que un muchacho joven llega, ve la fama, las fans, todo esto, le da de pronto por ponerse bien pedo en serio y empezar a perder la cabeza. ¿Ustedes son así como los consejeros? De volada lo encarrilamos. Nosotros ¿Sí? decimos, pues las cosas no son por ahí, hombre. Disfruta esto que está pasando, disfruta el dinero, disfruta todo, pero pues... Usando tienes la que cabecita. sentarte, la cabeza bien fría. Bueno, y yo les hago una pregunta. Yo sé que tú compones, porque también te gusta escribir. Sí, claro. ¿Tú también compones? ¿Te gusta escribir Sí, canciones? también me ha tocado componer algo. ¿De dónde sale la inspiración, por ejemplo, en tu caso? ¿De qué cosa? En mi caso sale de precisamente las historias que uno ve. Me inspiran mis hijos, me inspiran mi esposa, me inspiran las mismas fanáticas, lo que me cuentan mis amigos, lo que yo veo en la calle, pues. Vamos a dejar que la gente los conozca un poquito más. Y yo siempre he dicho que la manera en que la gente conoce a sus artistas es con cosas bien pequeñas. Por ejemplo, si yo entrara ahorita al cuarto tuyo, a tu closet, bueno, que me imagino que será el closet que tienes en tu camión armado, porque pues en la casa está como complicado. ¿Qué es lo que más encontramos? ¿Botas, tenis o zapatos comunes y corrientes? Zapatos, chanclas. de Chanclas. playa. Ok, ¿te gustan las chanclas? Porque obviamente pues, obvio. Sí. Bueno, y por este lado, por ejemplo, si ahorita agarráramos tu iPad o donde tienes tu música, ¿cuál es de pronto esa agrupación que vamos a encontrar más música? Pues tengo de todas, pero yo soy un popero frustrado. A mí me Popero. encanta, sí, me encanta mucho la música pop. Digo, admiro a mucha gente de la música pop. ¿Quién? Alejandro Sanz, por ejemplo, me encanta su forma de interpretar y componer. Admiro desde luego a Luis Miguel. Bueno, y así como para cerrar con broche de oro, si tuvieses que ponerle un título de una canción a tu vida, ¿cuál sería? Ay, Dios, se llama Sin Fortuna. ¿Sin fortuna? Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente. Hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente. Y de pronto mi suerte ha cambiado. Cambió la suerte. ¡Ay, qué De bonito! pronto me vi entre la Fíjate gente. que hay una canción que me tocó grabar a mí como solista que se llama Pura Fe. Para triunfar en la vida uno tiene que saber que no hay mejor aliciente que tener su propia fe. Si quieres asegurar un lugar en este mundo, con fe lo puedes lograr, eso yo te lo aseguro. ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! En resumen te diré que eres la niña que enamora a mi tiempo y a mis días, que desde que me diste de tu alma le sonrío a la vida porque tú eres mi alegría. Una probadita, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Esto va a ser un éxito! ¡Ya me gustó! Está bien bonito. Menos mal aquí siempre me dan ustedes los CDs y yo me los puedo llevar para la casa para Sí, escucharlos y claro. toda la cosa.